Bueno, es un verdadero gusto poder saludar a Juan Ayras. Quiero charlar acerca del tema Fildo, cuál es el escenario, qué es lo que se ve, y por eso lo convocamos a Juan. Juan, el gusto de saludarte. Buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va la Bien, cosa? bien, muy bien, muy bien. Bueno, nosotros en el programa y charlándolo con Silvio Bayoco, veníamos hablando y veníamos observando el ingreso, ¿no? De lo que ustedes tienen como referencia, como dato de las casi 2 millones de cabezas que tenemos como relevancia al 1 de mayo. Veía que tenemos un 6% con respecto al mes previo, un 10% con respecto al año previo. La primera pregunta, y después obviamente entraremos en otro contexto, pero ¿por qué crees que se ha dado este ingreso a los Fieldos durante esta última etapa? Mira, claramente, a ver, de alguna manera copia un histórico con distintos porcentajes interanuales, pero va copiando la curva. Ahora, este año pensábamos, la mayoría, de que por la abundancia de pasto, porque realmente, si Mm. no es en el 90, en el 95% de las zonas, la primavera-verano y lo que va del otoño, que ya casi lo estamos, entramos en el último mes, es muy bueno, entendíamos que iba a ser un poco más escalonado. Bueno, sin duda los números muestran de que no, de que abril mostró una intención de encierre importante, que son los números que vos acabas de leer. Y cuando volvemos entonces a la pregunta, nos la hacemos, la hago como productor y como dirigente a los colegas, claro, el número del engorde en términos de alimentación sigue manteniendo un rango positivo. Entonces, claramente acá lo que estuvo sucediendo en principio es que todos favorecimos ese pasto que tenemos para otras categorías, llamémosle recriada de pollito, mejor recriada de la ternera para reposición de madre, la vaca que salió preñada del tacto, o sea, se fue, hubo que decidir, y bueno, y en vez de hacer como otros años, donde el ternero va al corral cuando realmente, que está mal, ya no da más el campo, bueno, interpretamos que este año no. Siguió esta curva, fíjate que los remates televisados volvieron a ganar volumen, dejemos de lado estos días, en semana Angus y etcétera, pero tenías una tendencia a una zafra fluida y no escalonada como se veía. Bueno, esto, viste, eh, los colegas, y siempre nos reímos con los consignatarios, ¿no? El consignatario te dice no, porque siempre busca lógica de la buena venta del remate que se le aproxima. El invernador tradicional, no, sí, no, no todo. Vos, Silvio, le pones el micrófono. No, 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 sí, no todo va a corral. Hoy lo escuchaba al amigo Mondino. ¿Mm? Y, y sí, muchachos, pero en definitiva el 70% va a correr. Por eso están los números, por eso están los números que están, ¿no? Juan, decimos el gordo, si algo que reclamó la demanda en el MAC, nos pasó en Rosario o en algún remate feria, durante todo este tiempo es la ausencia del novillito y la vaquillona. De ese novillito principalmente que va de los 350, 380, o una vaquillona un poquito más livianita, 340, 350. Ahora, con este volumen encerrado, vemos que puede aparecer un flujo importante mediados de junio. Vos me ayudás o en los próximos 20 días, puede ser que empiece a salir algo más de Hacienda, o vos crees antes. No, antes no, No. antes no. Bien, Mi cara respondía, la ventana en general se abre y eso medio que todos los años es parecida, salvo los 2 años de seca extrema, con el arranque de julio. Nosotros decimos bien, siempre, el 9 de julio hay oferta. bien. Eso quiere decir tu 20 de junio o el 23 de julio. Mayo no se vería. Acá se da una situación atípica. Las lluvias fueron muy fuertes en muchos lados, pero la semana y el fin de semana fue muy feo también. Con lo cual, estos estornudos de estos días no responden a una oferta todavía fluida. Mm, Eh, y gracias a Dios, sí, te debo decir que tenemos una demanda sostenida, salvo situaciones climáticas como esta, donde, bueno, complicó un poco las cosas, ¿no? Eso es cierto. Ahora yo te pregunto, teniendo en cuenta que el volumen que se presenta, y lo veníamos viendo en el MAC más detallado, de novillitos y vaquillonas,
si en esa etapa que vos marcás vamos a tener un flujo mayor de salida de ese tipo de categorías, ¿vos creés que hoy estamos en presencia de un techo para el tope del mejor novillito? Y cuando digo un techo, digo 3.450, 3.500 y 3.400 una vaquillona, como consecuencia de que ese operador se va a encontrar con mucha más hacienda en 20, 30 días. Sí, yo creo que el rango 3.400, de 3.000 a 3.400 pesos en macho y hembra, para lotes de feedlot y destacados, puede Sí. haber siempre una marca conocida en un martillo del MAC un día que, bueno, que se destaque. Pero en ese rango, ojalá transite la zafra. Porque, a ver, en la Argentina siempre decimos los que peinamos canas y en cantidad, carne no se tira, la carne se consume toda, se ajusta por precio. Ahora, el ajuste por precio, una cosa es que sea de parte de manos del carnicero para que alentar el consumo, y otra es que se desproporcione la cadena en manos de matarifes y abastecedores. Lo que se vio un poco estos días es un poco eso, o sea, algún grado de abuso, entre comillas, me dicen, no, es oferta y demanda, Juan. Sí, es oferta y demanda, pero yo no creo que ese abastecedor salga con 100.000 pesos la carne del carnicero. Seguramente siguió con 6.400 o 6.500. Entonces, a ver, a todos nos gusta ganar un mango, pero digo que la ecuación entre 3.000 y 3.400 o 3.500 es una fluctuación lógica para esta economía también, Claro, claro, claro. para estas tasas, para esta estabilidad del dólar, porque sin la timba, porque lo otro era distinto, bueno, viste, era, me da 12 días de más de plazo, ni hablar 20 más, y la plata valía el 14% mensual. Entonces, eh, si sacamos esas distorsiones, ojalá tengamos esas fluctuaciones. Lo especial esté un poquito, lo otro se va a castigar. Y es lo mismo que el novillo. Vos fíjate que en el novillo hay poco, pero el novillo tiene un techo que es el poder de compra. Y ahí se da la ecuación inversa. Vos decís, ¿a la gustaría tener más novillos? Sí. ¿Y por qué no pagan 3.400 lo que pagan 3.150? Y bueno, porque los números cierran hasta ahí, ¿no? Juan, el machito, ¿en qué kilaje vos creés que en este escenario debería salir? Es lo que yo te decía recién, que vamos a ver algo más pesadito, 380, 390, que si es de calidad, si tiene buena conformación, si tiene mayor clase, no se lo castiga, ni en el MAC, ni aquí en Rosario, ni en ningún remate de feria. ¿Pero vos creés que va a salir un poco más pesado o no? Como productor, tengo que decir que sería el ideal, Sí, porque volvemos, tenemos hoy un kilo positivo. El kilo claro. que metemos en el corral deja en una región 500 pesos, en la otra 300 y en otra 800. Pero es positivo. Entonces el negocio es reponer menos, hacer un ciclo un poco más largo y meter más kilos. ¿Qué va a depender? Y bueno, va a depender de esto que hablábamos, ¿no? Cómo se hermana el abastecimiento con la producción, porque si el abastecimiento va a defender solamente un ternerito de 280 o de 300 para el macho y una de hembra de 270 y castiga esa vaquillona de 350 a 370 y el Claro, machito de 380 a 400, y lo vamos a ir largando, porque ¿qué sentido tiene claro. meter 50 kilos más o 70 si el monto bruto total va a ser igual o menor habiendo gastado plata para hacerlo? Entonces, eh, eh, ah, la cadena todavía no tiene mucho, trabajamos, somos muchos los que trabajamos, me incluyo, en esto de entender que ni la suba tiene que ser tan suba ni la baja tiene que ser tan baja. Pero bueno, es oferta y demanda, pero es oferta y demanda que tendría que tener un sentido que no corte los ciclos productivos, porque si vos me castigás en forma extrema, yo corto la requería, corto el estirarme los 50 kilos, y después hay una suba abrupta. Pero ¿cómo puede ser? Fíjate lo que subió. Bueno, ojalá podamos salir de ese esquema de a poco, pero bueno, el Materife va a tratar de comprar barato los próximos meses. Juan, ¿cómo se corrige este escenario? Porque, a ver, si hay algo que nosotros planteamos permanentemente es que no mejoramos con respecto a la cantidad, al volumen, que seguimos más o menos con las mismas cabezas que teníamos allá por el año 78, cuando éramos 25 millones de habitantes. Brasil lo logró, triplicó. Digo, ¿cuál sería el camino para corregir en esa cadena
y encontrarnos con esto que vos planteás, digo, que no te castiguen una vaquillona que sale un poquito más pesada, por darle un ejemplo, ¿no? Sí, hay todo un tema que da para hacer dos programas, Sin que duda, y tiene que más ver también, con el corrimiento agrícola, cómo sucedió en la Argentina, sin que duda. sucedió en la región central más productiva, mientras Brasil, por ejemplo, lo logró en las zonas más marginales. Pero bueno, dicho esto, y lo dejamos ahí para un día que tengamos ganas de hablar de esto, Con mucho gusto. eh, vamos a la dinámica de, ganadera en sí. A ver, los mercados de referencia son excepcionales y son únicos en el mundo, no hablemos del MAC, en volumen, Rosario complementa, pero tienen su parte positiva y tienen sus detalles que no son del todo positivos algunas veces. Y el ejemplo es muy claro. Cuando aumente la oferta, vamos a suponer que se consolida dentro de 30 días la oferta de feedlot, de liviano y de mediano, y aparece con abundancia, y el MAC y Rosario reciben un 20 o un 30% más. Bueno, yo me pregunto ahora, ¿los operadores habilitados para comprar en el MAC o en Rosario van a aumentar en igual proporción o vamos a tener los mismos compradores que tienen un trabajo armado con una oferta que los excede en un 20 o en un 30%? Es cierto. Pelea clara, ¿te imaginas? Con los 10 consignatarios más grandes, tanto sea de Rosario como de Buenos Aires. Pero es la realidad. Lo poco imperfecto que tienen estos mercados es que los operadores son los mismos. Pasó ayer. Ayer nadie esperaba 7.800 cabezas en el mar. Y entonces muchos operadores no fueron, porque dijeron, ir a pagar caro el martes, no, tranquilo, vamos despacito. Apareció la oferta y lo que faltaban eran operadores. No sobraron vacas ayer. Vaca digo en términos Sí, generales, ¿no? sí, 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 sí. Lo que faltaron fueron operadores. Mm. Entonces, por eso te quiero decir que la cadena tiene que buscar algunas correcciones, y te redondeo. En un MAC como el de ayer, un misionero, productor, amigo, socio de la Cámara, ¿por qué tiene que vender 200 pesos, 300 pesos más barato la carne? No verá por lo que sucedió ayer en Cañuelas. Sin duda. Juan, Fernando Storni, presidente de la Cámara, por estas horas en la CIAL en China. ¿Cuál es tu punto de vista en relación a el escenario a nivel internacional? ¿Dónde estamos posicionados? ¿Cómo nos podemos posicionar? ¿Cuáles son las alternativas que podríamos tener en el corto y mediano plazo? Más allá de que en esto hay que pensarlo en el largo plazo porque son ciclos biológicos que hay que respetar, sin duda, ¿no? Sí, mira, yo siempre le digo a los amigos opinólogos, vamos a ponerlo a Víctor, como cabeza y por edad como opinólogo en jefe hoy, a Víctor Tonelli. eh, por ahí resulta a veces escucharlo un poco exagerado, y se lo digo, por eso lo digo públicamente. ¿Exagerado en qué sentido? En que lo que él dice es cierto, el escenario es muy bueno. En la carne a grano, el grain feed beef de Argentina, tendría una colocación enorme en los mercados de alto valor chino, que es donde hoy coloca Estados Unidos y Australia principalmente. Hablamos de $40 el kilo, cualquier corte en la góndola. Ahora, para llegar a eso, tienen que suceder una sucesión de hechos y de ¿cómo te puedo decir?, de estabilidad desde el productor, el operador que busca hacer el nicho en ese mercado, arriesga y se va armando. Entonces, el futuro, vuelvo al amigo Víctor, el futuro estamos condenados al éxito. Pero en el medio hay mucho por hacer en términos de estabilidad, de sustentabilidad, de bajar costos. Claro. Tenemos costos muy altos. Todos los días escuchamos hablar, ¿no? Con este dólar perdemos competitividad. Bueno, muchachos, tenemos costos que duplican a cualquier país vecino en términos industriales, y así podemos ir a los fertilizantes. Discutimos por las vacunas todos los días y desde hace un montón de meses. Entonces, ajustar costos, procesos productivos, y que empiecen a aparecer. ¿Por qué? Y trato de redondearte la idea. Como productor y productor intensivo, los que somos ya volcados hace años a esto, a ver, yo necesito tener un grado de certeza de que voy a tener la demanda para ese producto que Estados Unidos me pide como premium en Prime y Choice, que son sus calificaciones, que China me muestra el bife australiano
y la verdad que es una maravilla y tiene 170 días de grano. Si no, nos tiramos una pileta sin agua. Claro. Entonces, imagínate, Por no, lo eso, que sería con un novillo de 545 kilos a Rosario claro, con grasa 2/3, ¿entendés? O sea, claro. salimos por la otra puerta. No, Claro. Por eso, en algún momento yo tenía una charla, y agradecerte por este rato, una última pregunta, en algún momento yo tenía una charla con Matías Lestani, ¿no? Y Matías Lestani decía, mirá, no hay que abrir por abrir mercados, sino saber qué mercado nosotros podemos abastecer y de la manera que podemos llegar a cumplir para poder sostenerlo en definitiva en el tiempo. Creo que la cosa también pasa por ahí, ¿no? A nivel de exportación, digo, no abrir por abrir, sino saber a dónde y así se acierta qué es lo que nosotros desarrollamos para poder abastecer y poder cumplir con esas expectativas que tiene ese mercado internacional, ¿no? no, no lo hemos logrado internamente entre frigoríficos, filoteros, invernadoras, recreadores y criadores en la cuota 481. Claro, La seguimos haciendo a ciegas. claro, Che, ¿cuánto hago? Yo llamo a mi amigo de Roque Pérez, que está a 70 kilómetros más allá, y digo, che, Guille, ¿cuánto vas a encerrar vos? claro, ¿Cómo lo ves a fulano? claro. Pasaron, de la cuota pasaron 15 años. Y de la Argentina Militar creo que ya llevamos como 11, yo trabajé en esos reglamentos, Sí, 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 11 o 12 años. 12 Y años. no, bueno, por eso, y todavía no podemos tener un mail de ida y vuelta con un frigorífico donde, mira, el valor va a ser, por decir, $4, más menos 5% según, no sé, no lo hemos logrado. Uruguay lo hace años. No encierra si el frigorífico no le da una base de precio de referencia. Uruguay, acá al lado. Sí, Nos falta. totalmente diferente. Juan, gracias por este buen rato, y en este contexto, si lo permitís, porque me decías en un momento de la charla que tenemos ahí justo en una respuesta, para 2 o 3 programas lo vamos a hacer si vos lo Cuando, permitís. cuando ustedes quieran lo vamos combinando, sin duda.